A finales del 2016, la tumba de Jesucristo, ubicada en Jerusalén, fue abierta tras pasar cerrada al menos desde 1810. Los investigadores retiraron la placa de mármol que cubría lo que muchos consideran como el lugar de la sepultura de Jesucristo, y descubrieron que la plataforma funeraria de cal bajo la que supuestamente fue sepultado Jesús estaba intacta. Desde el punto de vista arqueológico, no se puede determinar con certeza de que la tumba pertenezca efectivamente a Jesús de Nazaret, pero eso ya es cuestión de fe para los cristianos, creer que fue ahí donde reposó el cuerpo inerte de Jesús tras ser crucificado. En medio de este hecho histórico y horas antes de que abrieran la tumba, una pregunta irritaba y ponía nerviosos en las redes sociales a los cristianos más fieles y creyentes. ¿Podría derrumbarse el cristianismo si encontraran el cuerpo de Jesús en la tumba? La respuesta era evidente, por supuesto que sí. Por supuesto que los cimientos del cristianismo se vendrían abajo si encontraban los restos de Jesús. Pero ¿saben qué? No encontraron ningún cuerpo, ni un hueso, ni un cabello, ni una sábana, nada. O al menos eso es lo que nos han hecho creer. Pese a todo, otra cuestión pide permiso para ser analizada con respeto y responsabilidad. ¿Cómo viviríamos hoy o qué hubiese pasado si Poncio Pilato no mandaba a crucificar a Jesús? Los escenarios son variados y el resultado hubiese sido muy diferente en cada uno de ellos. Lo único cierto es que nada en la actualidad sería igual, estimados amigos. Primero, no hubiese habido la necesidad de dividir la historia en antes y después de Cristo. Y ya que hablamos de esto, ¿les gustaría saber cómo, cuándo y por qué dividieron así los años? Soy Gabriel Bulgakov y en este video intentaré responder a esta y otras preguntas. La información presentada hoy será interesante tanto para creyentes como para ateos, para católicos como para las distintas ramas del cristianismo. Y ojo, es un análisis hipotético, histórico, sin ganas de ofender a ninguna creencia religiosa. No se vayan, que hoy viajaremos al pasado. Sin más introducción, empecemos. Y si te gusta el video, dale like, si no te gusta, ponle dislike. Empecemos con un dato curioso, un dato que se lo puedes contar a tu abuela o a tu madre cristiana, ya que estamos todos encerrados en casa y seguro que no lo saben. En el siglo VI, el monje erudito y matemático Dionisios Exigius recibe una tarea por parte del Papa, determinar, basándose en datos históricos y bíblicos, en qué año nació Jesús de Nazaret. En aquel entonces, los romanos contaban los años teniendo siempre la referencia a la fundación de la ciudad de Roma. Y la expresión ab urde condita, que en latín quiere decir desde la fundación de Roma, se utilizaba para designar de esta manera las fechas. Después de tantos cálculos, el monje decide nominar el año en que nació Jesús como Anno Domini, expresión latina que significa año del Señor, a lo que posteriormente en español se decidió abreviarlo como DC, después de Cristo, y por consiguiente los años anteriores al nacimiento de Jesús como AC, o sea, antes de Cristo. No obstante, esta nueva forma de contar los años no se aceptó de manera general en Europa hasta el siglo XI. Como sabemos, esta enumeración de años basada en la era cristiana es predominante en muchos lugares del mundo, así como en el uso comercial y científico. Tal predominancia se debe a la relevancia de la cristiandad en el mundo occidental y la influencia de esta en la ciencia, tecnología, vida social y hasta en el comercio. Seas ateo, agnóstico, cristiano o lo que sea, quieras o no, para que te entiendan debes usar el antes o después de Cristo para referirte a un año concreto del pasado. Con esta forma de contar los años, la Iglesia Católica se anotó un puntazo en la historia al poner a Jesús como referencia. Seas religioso o no, cristiano o no. Imagina el poder de la Iglesia Católica que hasta en la Conchinchina estamos en el año 2020, después de Cristo. Pero vayámonos unos años más adelante, que la clave del tema de hoy no es el nacimiento de Jesús, sino su muerte. Porque sin la crucifixión, o sea, sin su muerte, no hay resurrección. Y sin una cruz o una tumba vacía, o por el contrario, una tumba ocupada que demuestre la no resurrección, nos quedamos con nada, excepto con una buena historia sobre un gran hombre bondadoso que vivió una vida ejemplar. En otras palabras, estamos metidos en un gran lío histórico y religioso. Pero vayamos por parte. El derecho a tomar decisiones no solo es un privilegio, sino también una pesada carga. Quizás el prefecto de la provincia romana de Judea, Poncio Pilato, disfrutó de la histórica charla con Jesús diciéndole a su prisionero: ¿no te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? A lo que Jesús de Nazaret, el hijo de José, el carpintero, y de María, la Virgen, respondió, al menos según el evangelista Juan: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba.
Vaya cachetadón de Jesús a don Poncio, hasta da la impresión de que Jesús lo estaba provocando a Pilatos. Pese a todo, según el Nuevo Testamento, Poncio Pilato no quería sentenciarlo a muerte. El prefecto dudaba. Una tradición dice que la esposa de Poncio Pilato tuvo un sueño sobre un hombre justo y al parecer el mensaje para el gobernador era: no te metas con ese hombre. De ahí quizás el espacio que le dejó a la duda. ¿Y qué hubiese pasado si Poncio hubiese hecho caso a lo que le dictaba su corazón o al sueño celestial de su mujer? Ya que en el fondo él sabía que iba a condenar a muerte a un hombre que no había cometido un delito grave. Alexander Demand, un experto en historia antigua de Berlín, ha estado reflexionando sobre esta pregunta durante mucho tiempo. Él sabe, al igual que usted, querido espectador, que el juicio de Jesús es uno de los momentos clave en la historia de la humanidad, en base al cual se puede realizar un experimento mental llamado historia no ocurrida, o en otras palabras, ¿qué hubiese pasado si? Y es que cualquier persona que se encuentre en una situación decisiva piensa en alternativas, porque alternativas siempre hay, así que siempre estimas algunas de ellas, sea consciente o inconscientemente. El enfrentamiento entre Poncio Pilato y Jesús de Nazaret en la mañana o tarde del viernes de Pascua fue importante y relevante para nuestra historia. Como sabemos, el gobernador siguió la voluntad del Gran Sanedrín y ordenó crucificar al prisionero. Sin embargo, Pilato siempre dudó e intentó apagar esta duda poniendo en manos de una multitud enfurecida en Jerusalén el futuro de Jesús. Pilato, por lo tanto, se lavó las manos como símbolo de su inocencia. El historiador alemán Demand describe tres alternativas principales que podrían haber sido posibles si la crucifixión de Jesús no hubiera tenido lugar. Número 1. Jesús no habría jugado ningún papel importante en la vida del mundo si, por ejemplo, Pilatos, tras perdonarlo, le hubiese prohibido hablar en público. Entonces Jesús habría tenido que dejar de predicar y tal vez simplemente regresaría a su Nazaret natal para vivir allí y trabajar como carpintero. Y luego probablemente todos se hubiesen olvidado de él. Como resultado, en la actualidad no habría cristianismo. Escenario número 2. Esta hipótesis sugiere que Pilatos liberaría a Jesús sin prohibirle predicar, porque se dio cuenta de que Jesús no llamaba a la gente a la rebelión, sino que era un predicador pacífico. Jesús hubiese continuado en silencio y pacíficamente su trabajo, pero al mismo tiempo no hubiese llegado a ser conocido más allá de esas tierras, ya que sin el sacrificio de dar la vida por el mundo, no se podía demostrar que era el Hijo de Dios. Como resultado, en la actualidad no habría cristianismo. Escenario número 3. Los seguidores de Jesús se habrían radicalizado y habrían empezado a ser violentos para defender sus creencias y a su Mesías, asegura este experto alemán. A ver, queridos amigos cristianos, no intento ofenderlos, es solo una hipótesis que nunca ocurrió. Miren, muchos historiadores religiosos y ateos coinciden en que los seguidores de Jesús, si éste hubiese sido liberado, simplemente podrían haberse convertido en una de las muchas sectas que vivían en Palestina en aquel entonces. Una secta que, por cierto, hoy en día apenas fuese conocida por nadie, como las miles de sectas que hay en el mundo. Demand, para explicar por qué cree que los seguidores de Jesús se habrían radicalizado, recuerda que en el Evangelio de Mateo, Jesús, por ejemplo, dice: no crean que he venido a traer la paz a la tierra, no vine a traer paz, sino la espada. Para este historiador, los versículos que le siguen son muy parecidos a las ideas de los yihadistas islámicos que tanto criticamos actualmente. He venido a sembrar discordia entre el hombre y su padre, entre la hija y su madre, entre la nuera y su suegra. Pero bueno, hay que tener en cuenta que las palabras bíblicas tienen sus interpretaciones y la mala interpretación lleva al radicalismo, y estos versos bíblicos han sido interpretados por los cristianos, para suerte de todos, de una forma pacífica y no radical. Hay que tener en cuenta que estos tres escenarios hipotéticos mencionados serían bastante probables dada la situación política y religiosa de la Judea de ese momento. Con todo lo que sabemos sobre cómo eran los pobladores de esa región del siglo I después de Cristo, tenemos también la seguridad de que si Jesús hubiera sobrevivido, hay un 0% de posibilidades de que después la gente que lo rodeaba hubiera pensado que él era el Mesías esperado. Hay un 0% de posibilidades de que San Pedro, San Pablo y muchos otros hubieran muerto por Jesucristo, ya que él no murió por nadie. Y aquí hay un punto muy claro: si Pilato mostraba condescendencia, Jesús de repente hubiese resultado ser un mal profeta, puesto que él ya había predicho su muerte. Así que de haber sido perdonado, su carisma habría desaparecido y su mensaje habría sido inútil para cualquiera.
Si Jesús hubiese quedado libre, lo más probable era que hubiese quedado como un charlatán. Después de todo, su sacrificio era de hecho la esencia de su mensaje. Sin su muerte, nada tenía sentido. Por lo tanto, podemos concluir que el estúpido odio de los enemigos de Jesús predeterminó su éxito. Y aquí un dilema moral para los que son cristianos. Si tú fueses Poncio Pilatos y le guardas cierta admiración a lo que Jesús predicaba, ¿qué hubieses hecho? ¿Lo hubieses dejado libre sabiendo que ahí moriría el cristianismo y cambiarías por completo el futuro de la humanidad? ¿O por el contrario, lo hubieses crucificado pecando de verdugo pero ayudando a cumplir la misión de Cristo? Una pregunta moral complicadísima para los cristianos, ¿verdad? ¿Acaso somos capaces de condenar a muerte a un inocente? ¿Acaso somos capaces de condenar a muerte a un inocente con el que simpatizamos porque estamos convencidos de que ahí radica la salvación de toda la humanidad? No te aventures a responder sin pensar. Recuerda que de tu decisión depende el futuro de todos y la liberación o muerte de un inocente. Llegados a este punto, me gustaría recomendar el libro de un gran escritor ruso titulado El Maestro y Margarita, una novela donde aparece Poncio Pilatos y se aborda magistralmente la cobardía, la confianza, la traición y la redención. Y para terminar, resaltando otra vez que en ningún momento he querido ofender a ningún credo o religión, me gustaría recordar que historiadores que no son cristianos han dejado constancia de que Jesús falleció en la cruz. Si era el Hijo de Dios o no ya es una cuestión metafísica o teológica, y mi afán no ha sido responder a esta inquietud de fe, sino responder a lo que hubiese pasado en nuestra historia si Jesús hubiese sido liberado. El tema de la resurrección en cuerpo y alma del profeta Jesús que los cristianos celebran el día de Pascua fue defendida por Pablo de Tarso, el judío convertido al cristianismo. Es interesante lo que escribió en la primera carta a los Corintios porque da la impresión que ofrece su versión abreviada de la pregunta que hemos intentado analizar hoy. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese resucitado? Él identifica varias consecuencias para nosotros si el cuerpo de Jesús se hubiera descompuesto en su tumba. Pero el punto más importante es que dado ese caso, hubiese sido vana la fe de los cristianos. Queda claro que si Jesús no hubiese muerto en la cruz, el cristianismo no hubiera existido, o habría quedado como una minúscula secta como tantas otras surgieron y desaparecieron. ¿Cómo sería nuestra cultura? ¿Cómo sería nuestro mundo? ¿Cómo sería nuestra democracia? ¿Cómo sería la sociedad en la que vivimos? Eso merece un análisis más largo y profundo, ya que el cristianismo ha influido y marcado el camino evolutivo de Occidente durante más de 2000 años. Y hablamos del campo político, científico, artístico, social, religioso, etc. Algunos, por ejemplo, creen que la conquista de América hubiera sido más brutal, pero no se habrían aniquilado por completo los pueblos originarios como mayas, aztecas o incas, puesto que los romanos eran incluyentes durante sus conquistas. Las famosas cruzadas jamás hubiesen existido. La Inquisición, por supuesto que tampoco. Galileo Galilei tampoco hubiese sufrido un injusto juicio por parte de la Iglesia. Tampoco hubiese sido necesaria una reforma protestante. El arte y la ciencia también hubiesen sido afectadas, en algunos casos para bien, en otros para mal. La democracia, como la conocemos ahora, quizás sería muy diferente. Quién sabe si viviéramos como esclavos ante las órdenes de algún emperador. En fin, las premisas y opciones son infinitas, así que queridos amigos, sean ateos, agnósticos o creyentes, tenemos que reconocer que Jesús y más que nada su crucifixión y por consiguiente el cristianismo cambiaron nuestra historia y el estilo de vida que hoy en día llevamos. El video de hoy, pese a haber estado centrado en lo religioso, tómenlo más bien como un video de hechos históricos, que no soy ni predicador, ni pastor, ni cura para intentar convertirlos a alguna fe. Simplemente soy un tipo que lee, analiza y cuestiona. Soy Gabriel Bulgakov, el bigotón de YouTube y su servidor. Hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.